Antes de cualquier método, antes de cualquier visualización, antes de cualquier oración de prosperidad, existe un punto que casi nadie revela, pero que determina absolutamente todo. Solo manifiestas aquello que tu identidad permite. Esta es la raíz, el fundamento, el punto de partida que viene antes de todos los otros. No sirve de nada repetir afirmaciones si por dentro todavía sostienes una historia de limitación. No sirve pedir abundancia si, en tu subconsciente, todavía te ves como alguien que necesita luchar para sobrevivir, alguien que siempre se queda con lo que sobra, alguien que cree que las bendiciones solo llegan para los demás. La vida no responde a tu pedido verbal. Responde a la vibración silenciosa que sostienes. Es por eso que tanta gente hace todo bien y aún así nada cambia. Dicen que creen, pero cargan un corazón lleno de miedo. Afirman que confían, pero vibran inseguridad. Repiten que son prósperos, pero dentro de ellos todavía existe la antigua programación de la escasez, la narrativa aprendida en la infancia, el patrón emocional de supervivencia. Y mientras esa vibración oculta gobierne tu campo, el universo simplemente replica lo que sientes, no lo que dices. La verdadera manifestación no empieza cuando dices yo quiero. Empieza cuando entiendes quién eres dentro de la creación. No eres un ser aislado intentando alcanzar algo distante. Eres parte de una matriz inteligente, viva y consciente. Eres un campo de energía interactuando con un campo mayor. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención genera un movimiento, un impulso, una onda que reverbera mucho más allá de lo que tus ojos perciben. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que no solo estás pidiendo. Estás emitiendo frecuencias que reorganizan tu realidad. Y aquí hay una verdad profunda, todo lo que vives hoy es reflejo de la identidad que has cargado hasta ahora. No existe manifestación sin identidad. No existe abundancia con mentalidad de escasez. No existe progreso con vibración de culpa. No existe expansión con conciencia de miedo. La realidad externa es solo el espejo que revela la vibración interna. Y, por más desafiante que sea admitirlo, es en este punto donde recuperas tu poder. Porque si creaste todo eso sin darte cuenta, imagina lo que puedes crear cuando te vuelves consciente. El origen de la manifestación está en lo que crees sobre ti mismo. Es lo que piensas cuando estás solo. Es lo que sientes en el silencio. Es lo que repites mentalmente todos los días, sin ni siquiera notar. Ese es el código vibracional que estructura tu vida. Y mientras ese código no cambie, nada afuera cambia de manera consistente. Puedes tener pequeños resultados, pequeñas señales, pequeñas conquistas, pero desaparecen tan rápido como aparecen, porque la estructura interna no fue transformada. Y, al mismo tiempo, existe dentro de ti una dimensión que no fue tocada por el miedo, por la escasez, por el trauma o por la duda. Es tu esencia. Es la parte de ti que sabe que es capaz. Que sabe que es abundante. Que sabe que nació para crecer, expandirse y manifestar. Esa parte existe, y es más verdadera que cualquier historia que ya hayas contado sobre ti mismo. Cuando despiertas esa identidad, la realidad a tu alrededor cambia como consecuencia natural. Y esto no es misticismo. Es coherencia energética. El universo no elige favoritos. Elige frecuencias. Responde a lo que eres, no a lo que quieres ser. Es por eso que tantas personas que tienen todo para prosperar siguen viviendo ciclos repetitivos. Intentan cambiar la vida usando esfuerzo, fuerza y ansiedad, pero olvidan que la realidad no responde al esfuerzo, sino al estado interno. El cambio no ocurre cuando intentas jalar la abundancia hacia ti. Ocurre cuando te conviertes en alguien alineado con ella. Y esta es la parte más liberadora, no necesitas intentar controlar el futuro. Solo necesitas cambiar quién eres en el presente. La identidad que sostienes ahora es el imán que atrae lo que vendrá. Cuando te das cuenta de que eres parte del universo y no estás separado de él, todo cambia. La vida deja de parecer un campo de batalla y se transforma en un flujo de creación. No peleas con la realidad. Te alineas con ella. Y cuando hay alineamiento, hay movimiento. Cuando hay movimiento, hay manifestación. A partir de este entendimiento, la lucha cesa. La resistencia disminuye.
El miedo pierde fuerza. Porque entiendes que no estás solo intentando cambiar el mundo a la fuerza. Estás colaborando con un campo inteligente. Estás co-creando con algo mayor. Estás respondiendo a la vida al mismo tiempo en que la vida responde a ti. Y, en este equilibrio invisible, todo lo que es tuyo por derecho natural empieza a fluir. Nada cambia hasta que tú cambias. La manifestación es consecuencia de tu vibración. La vibración es consecuencia de tu identidad. Y la identidad es consecuencia de la historia que decides creer sobre ti mismo. Cuando reconoces eso, te vuelves libre. Y cuando te vuelves libre, finalmente manifiestas lo que es tuyo. Antes de cualquier cosa, necesitas entender una verdad que cambia todo. El universo no responde a lo que dices. Responde a lo que vibras. Eso significa que, aunque pidas prosperidad, si por dentro vibras miedo, escasez o inseguridad, la respuesta que recibes es compatible con esa vibración, no con el pedido. Y aquí es donde la mayoría se traba, porque cree que está manifestando a través de la fuerza de las palabras, cuando en realidad las palabras no tienen ningún poder si no están sostenidas por una frecuencia compatible. La vida no se mueve por declaraciones vacías. Se mueve por la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Cuando hay alineamiento, el campo responde. Cuando hay conflicto interno, el campo se confunde. Y cuando el campo se confunde, la realidad entra en un estado de resistencia, atraso o repetición. Nada avanza. Nada se abre. Nada fluye. No porque la manifestación no funcione, sino porque tu frecuencia no está sosteniendo aquello que dices querer. El universo funciona como un espejo cuántico. No refleja lo que pides. Refleja lo que eres. Si vibras escasez, te devuelve escasez. Si vibras inseguridad, te devuelve situaciones que refuerzan la inseguridad. Si vibras miedo, te devuelve circunstancias que alimentan el miedo. Pero si vibras abundancia, te devuelve caminos. Si vibras confianza, te devuelve posibilidades. Si vibras merecimiento, te devuelve oportunidades que antes ni siquiera eras capaz de ver. Nada es casualidad. Todo es frecuencia. Y aquí viene un punto esencial: puedes intentar engañar al mundo, pero no puedes engañar a tu vibración. Ella es honesta, transparente, directa. No disfraza. No miente. Revela exactamente el estado emocional en el que vives. Y es por eso que la transformación no empieza cambiando lo que dices, sino cambiando lo que sientes. Es el estado interno el que crea el campo externo. Es el campo interno el que atrae, organiza y manifiesta la realidad. Todo pasa de adentro hacia afuera, nunca al revés. Una de las mayores ilusiones del proceso de manifestación es creer que basta con hablar con fuerza, repetir frases poderosas o escribir pedidos en un papel. Eso puede ayudar, pero no tiene poder suficiente para invertir una vibración desorganizada. No manifiestas abundancia mientras vives en un estado emocional de falta. No manifiestas libertad mientras vives en un estado emocional de miedo. No manifiestas milagros mientras vives en un estado emocional de duda. La vibración prevalece sobre cualquier técnica. Y quizá te estés preguntando, entonces, ¿qué cambia realmente mi vibración? ¿Qué transforma mi campo? ¿Qué altera mi frecuencia de forma profunda y consistente? La respuesta es más simple de lo que parece: la vibración cambia cuando cambias el significado interno que das a las cosas. Tu frecuencia no es creada por los eventos, sino por las interpretaciones que haces de ellos. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, pero una vibra colapso y la otra vibra renacer. ¿Por qué? Porque lo que define la vibración no es lo que pasa, sino lo que crees sobre lo que pasa. El universo lee tu convicción, no tu intención. Lee lo que crees, no lo que intentas creer. Lee lo que sientes cuando nadie te está viendo, no lo que dices cuando quieres convencerte. La vibración es honestidad energética. Es lo que queda incluso después de que todas las máscaras caen. Y es por eso que la clave de la manifestación está en transformarte a ti mismo, no en insistir en que el mundo cambie primero. Cuando cambias tu vibración, las cosas empiezan a suceder sin que tengas que forzar nada. Personas aparecen. Oportunidades surgen. Puertas se abren.
Caminos que estaban bloqueados por años empiezan a moverse. Situaciones que parecían imposibles se alinean. No porque pediste con más fuerza, sino porque finalmente te convertiste en alguien compatible con lo que deseas vivir. Esa es la gran verdad que separa a quien manifiesta con fluidez de quien intenta manifestar con desesperación. La realidad se dobla ante tu vibración, no ante tu esfuerzo. Y cuanto más intentas controlar la vida, más se aleja. Porque controlar es vibración de miedo. Pero cuando te relajas en el flujo, cuando confías en el tiempo divino, cuando te anclas en una vibración de certeza, algo extraordinario sucede, el universo responde inmediatamente. No responde al desespero, responde a la convicción. No responde a la ansiedad, responde a la claridad. No responde a la prisa, responde al alineamiento. Y sabes cuando estás alineado. Lo sabes porque lo sientes. Lo sabes porque algo dentro de ti se silencia. Lo sabes porque la duda se debilita. Lo sabes porque la vida empieza a fluir. Lo sabes porque la sincronicidad aumenta. Lo sabes porque la ligereza reemplaza el miedo. Lo sabes porque la abundancia deja de ser un deseo y se convierte en un estado interno. Esto no es coincidencia. Es coherencia vibracional. Es el campo respondiendo a lo que te has convertido. La vibración es el idioma con el que el universo conversa. Y cuando aprendes a hablar ese idioma, no existe resistencia que no se rompa, no existe puerta que no se abra, no existe promesa que no se cumpla. El universo siempre está respondiendo. La pregunta es, ¿a qué vibración está respondiendo ahora? Existe una ilusión que acompaña a la mayoría de las personas que estudian manifestación, la creencia de que basta con desear algo con fuerza para que eso se vuelva realidad. Pero desear no crea. Querer no crea. Imaginar no crea. Lo que crea es tu identidad vibracional. No atraes aquello que te gustaría tener. Atraes aquello que, en algún nivel interno, ya te has convertido. La vida es un reflejo fiel de tu energía dominante, esa que permanece incluso cuando intentas esconderla, negarla o disimularla. La mayoría intenta manifestar usando la mente consciente, pero es el subconsciente el que determina todo. La mente consciente dice quiero prosperar, pero el subconsciente responde no sé cómo vivir en prosperidad. La mente consciente dice quiero un amor sano, pero el subconsciente responde no me siento digno de ese tipo de amor. La mente consciente dice quiero crecer, pero el subconsciente todavía vibra miedo de fallar, miedo de perder, miedo del juicio. Y mientras exista esa diferencia de vibración, la vida siempre reflejará lo que está más profundo, nunca lo que está en la superficie. Esta es la verdadera razón por la que tantas personas piden cosas durante años, pero parecen siempre atrapadas en el mismo lugar, aún no se han convertido en la persona que vive aquello que desean. No se trata de esfuerzo. No se trata de repetición. No se trata de técnicas. Se trata de identidad. Y la identidad no es lo que muestras al mundo. Identidad es lo que crees sobre ti mismo cuando nadie te está mirando. Es lo que piensas antes de dormir. Es la historia que repites en silencio. Es la sensación que domina tu pecho cuando imaginas el futuro. Y aquí hay una clave profunda, no atraes lo que deseas porque el deseo, por más fuerte que sea, lleva una vibración de falta. Cuando deseas algo intensamente, estás reconociendo que aún no lo tienes. Y el universo responde exactamente a esa vibración, no tienes. Pero cuando cambias quién eres, cuando internalizas la identidad de quien ya vive la realidad que deseas, el campo responde con sincronicidad, fluidez y movimiento. La manifestación deja de ser lucha y pasa a ser consecuencia. La identidad magnética nace cuando creas coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. No existe vibración más poderosa que esa coherencia. Es como si el universo dijera, ahora sí estás listo, y empezara a mover todo a tu alrededor para alinear caminos, personas y circunstancias. Cuando te conviertes en la versión que vive la abundancia te reconoce. Cuando te conviertes en la versión que vive paz, la paz se acerca. Cuando te conviertes en la versión que vive amor, el amor te encuentra. La identidad es el código. Es la firma. Es el punto central que define lo que entra y lo que sale de tu campo. Muchos creen que están siendo bloqueados por fuerzas externas,
pero el 99% de las veces el único bloqueo existente es la identidad antigua que todavía gobierna tus pensamientos y actitudes. La identidad de alguien que aprendió a vivir en la escasez. La identidad de alguien que fue condicionado a creer que necesita esforzarse demasiado para merecer poco. La identidad de alguien que teme perder todo. Esas identidades te mantienen en un patrón vibracional que no combina con la vida que deseas crear. Pero lo más poderoso es que las identidades pueden reescribirse. Y cuando eso pasa, todo cambia a tu alrededor. No necesitas intentar arrancar la abundancia del mundo, solo necesitas convertirte en alguien que naturalmente vive en esa frecuencia. No necesitas rogarle al universo por oportunidades, solo necesitas transformarte en la persona que ve y aprovecha esas oportunidades. No necesitas correr detrás del amor, solo necesitas disolver las capas internas que te impiden recibir amor. Y aquí surge una verdad que pocos tienen el coraje de admitir: no es la realidad la que te impide crecer. Es la versión de ti que todavía reacciona desde el miedo, la duda y la falta. Esa versión antigua está intentando protegerte, pero en realidad te mantiene en un ciclo que ya superaste energéticamente. El próximo nivel de tu vida exige una nueva identidad, porque la antigua ya no sostiene los resultados que deseas vivir. Cuando cambias tu identidad vibracional, ya no necesitas ser ansioso, no necesitas correr, insistir, empujar o demostrar nada. La vida empieza a corresponder porque finalmente te convertiste en alguien compatible con aquello que siempre fue tuyo. La identidad correcta elimina el esfuerzo. Abre caminos. Atrae sin fricción. Crea sin resistencia. Y quizá lo más importante sea esto: no necesitas esperar años para cambiar tu identidad. Ella cambia en el instante en que decides abandonar la narrativa que te hirió y asumir la narrativa que te libera. Identidad es elección. Y cuando eliges convertirte en la versión más elevada de ti mismo, la vida responde en la misma medida. No atraes aquello que quieres. Atraes aquello que eres capaz de sostener energéticamente. Atraes aquello en lo que te has convertido. La pregunta ahora es simple: ¿quién estás eligiendo ser? Existe un punto de la manifestación del que casi nadie habla, pero que determina absolutamente todo. Tu vida no se crea en los momentos en los que estás consciente, repitiendo afirmaciones, visualizando, orando o intentando mantenerte positivo. Tu vida se crea en el silencio. En esos instantes en los que nadie te mira. En esos momentos en que bajas la guardia, relajas la mente y permites que tu estado emocional real salga a la superficie. Lo que sientes en esos intervalos invisibles es exactamente lo que determina tu frecuencia dominante y, en consecuencia, tu realidad. Porque es fácil parecer fuerte cuando todo está funcionando. Es fácil hablar de fe cuando el corazón está en paz. Es fácil sentir confianza cuando el dinero está llegando, cuando los caminos se están abriendo, cuando la vida está dando señales. Pero la manifestación no se mide en tus momentos de fuerza. Se mide en tus momentos de vulnerabilidad. Es ahí donde tu vibración auténtica se revela. Es ahí donde aparece la verdad de tu campo energético. Es ahí donde el universo lee lo que realmente crees. Lo que sientes en el silencio es más poderoso que cualquier frase que digas en voz alta. Es en el silencio donde te revelas a ti mismo si estás vibrando confianza o carencia, certeza o duda, merecimiento o culpa, expansión o miedo. La verdadera vibración no es lo que intentas sostener, es lo que queda cuando el esfuerzo acaba. Y por eso tanta gente no logra manifestar, porque intenta construir una vibración artificial mientras la vibración profunda sigue desalineada. No sirve decir que todo está bien si, por dentro, estás viviendo en ansiedad. No sirve afirmar que eres próspero si, por dentro, lo único que sientes es miedo de que falte. No sirve declarar que tienes fe si, en el fondo, temes que las cosas nunca van a cambiar. El universo no responde a lo que dices. Responde a lo que no puedes esconder. Responde a lo que vive en el centro de tu pecho cuando nadie te observa. Responde a lo que emerge cuando cierras los ojos por la noche y te encuentras contigo mismo sin filtros. Por eso tantas personas sienten que siempre están casi logrando cambiar de vida, pero nunca completan el ciclo. Pasan el día entero intentando mantenerse positivas,
pero por la noche las emociones que emergen revelan un campo completamente distinto, y ese campo es el que gana. El universo lee el estado emocional más profundo, no el más bonito. Lee el más honesto, no el más entrenado. Lee lo que vibra en el sentimiento, no lo que vibra en el discurso. Y esto no es una condena. Es una liberación. Porque, cuando entiendes que la realidad se crea a partir del estado interno más sincero, dejas de intentar manipular el mundo y empiezas a transformarte a ti mismo. Dejas de pelear con la vida y pasas a trabajar alineado con ella. Dejas de esconderte detrás de palabras y comienzas a dedicarte al único lugar donde ocurre el cambio real, dentro de ti. La pregunta que lo cambia todo es simple y profunda: ¿quién eres cuando el mundo calla? ¿Quién eres cuando te quitas todas las máscaras? ¿Quién eres cuando no necesitas impresionar a nadie ni probar nada? ¿Quién eres cuando apoyas la cabeza en la almohada y sientes el peso verdadero de tus emociones? Esa es la versión que crea tu vida. Y cuando reconoces esto, recuperas un poder que nadie puede quitarte, el poder de transformarte energéticamente. Porque, al contrario de lo que muchos creen, no necesitas estar vibrando alegría todo el tiempo. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todo resuelto. Lo que transforma tu vida no es eliminar emociones negativas, es no permitir que ellas sean el centro de tu identidad. Lo que transforma tu vida es acoger tu vulnerabilidad sin apegarte a ella. Es reconocer tus miedos sin convertirlos en verdad absoluta. Es sentir el dolor sin transformar el dolor en destino. El universo no te pide que finjas estar bien. Te pide que estés entero. Porque cuando estás entero, aunque todavía estés en proceso, vibras verdad. Y la verdad, incluso cuando duele, tiene una frecuencia mucho más alta que la ilusión de una fuerza forzada. La verdad limpia, reorganiza, desobstruye. La verdad abre camino. La verdad te acerca a quien realmente eres. Y cuando empiezas a ser honesto emocionalmente, algo extraordinario sucede, tu vibración comienza a subir de manera natural. No por esfuerzo, sino por alineación. No porque estés intentando controlar la vida, sino porque estás conectándote con tu esencia. Una esencia que siempre supo quién eras antes de que el mundo intentara decirte lo contrario. Una esencia que siempre supo que naciste para manifestar, crear, crecer y expandirte. Lo que sientes cuando nadie te ve no es un detalle. Es la raíz. Es la fuente. Es el punto de origen de tu realidad. Es desde ahí que el universo lee lo que estás listo para recibir. Y cuando esa vibración cambia, todo cambia con ella. Existe un instante en la jornada espiritual en el que la persona finalmente entiende que no está solo intentando cambiar la vida, está intentando cambiarse a sí misma. Y es justo en ese punto donde surgen las mayores resistencias. No las resistencias externas, sino las internas, silenciosas, casi invisibles, que nadie ve, pero que moldean cada decisión, cada pensamiento, cada emoción y cada autosabotaje que repites sin darte cuenta. Todo el mundo quiere una vida nueva, pero poca gente está preparada para abandonar la antigua. Y por eso, en el proceso de manifestación, muchas personas viven el mismo ciclo: emoción inicial, intento, caída, frustración, regreso al viejo patrón. Pero la verdad es simple y dura: no estás fallando. Estás siendo pulido. Y este proceso duele porque mueve estructuras internas que cargaste por décadas. Cuando empiezas a elevar tu frecuencia, todo lo que no combina con esa nueva vibración empieza a aparecer: inseguridades, traumas, creencias, memorias, narrativas antiguas. Nada de eso es una señal de que estás en el camino equivocado. Es exactamente lo opuesto. Es la prueba de que finalmente empezaste a caminar por el camino correcto. Porque cuando la luz aumenta, ilumina el polvo que siempre estuvo ahí. Y aquí ocurre la parte más delicada de la manifestación: el enfrentamiento con las creencias que heredaste sin elegir. Creencias que fueron instaladas cuando aún no tenías conciencia suficiente para cuestionar. Creencias sobre dinero, sobre merecimiento, sobre amor, sobre destino, sobre espiritualidad, sobre fracaso, sobre éxito, sobre ti mismo. Y lo más difícil de aceptar es que muchas de esas creencias no son tuyas. Son ecos de tu familia, de tu cultura, de tu historia. Y aún así,
durante años, las creíste como verdades absolutas. Cuando empiezas a manifestar algo nuevo, esas viejas creencias entran en desesperación. No quieren verte crecer. No porque sean malas, sino porque fueron creadas para protegerte de algo que no entendías en la época. Solo que ahora, tú cambiaste. Tu nivel de conciencia cambió. Lo que antes te protegía hoy te aprisiona. Y para manifestar una nueva realidad, necesitas atravesar esas puertas internas. Necesitas romper narrativas antiguas, desmontar ilusiones emocionales, abandonar historias que se repiten sin que te des cuenta de que ya maduraste demasiado para seguir atrapado en ellas. Todo lo que te tiraba hacia atrás empieza a volverse demasiado pesado. Relaciones que ya no encajan con tu nueva vibración empiezan a disolverse. Ambientes que antes parecían cómodos empiezan a sentirse pequeños. Situaciones que tolerabas por costumbre empiezan a sofocarte. No es el mundo cambiando, es tu frecuencia dejando claro lo que ya no sirve. Y lo más impresionante es que, cuando aceptas este proceso, la vida empieza a mostrarte caminos que estaban ocultos. Siempre es así, lo invisible se reorganiza primero. Sientes el movimiento antes de ver la manifestación. Percibes el desplazamiento energético antes de ver el cambio material. Y es en ese periodo donde la mayoría desiste, porque no entiende que la manifestación es un proceso vibracional antes que físico. La energía llega primero. El resultado llega después. Pero para quien persiste en ese intervalo silencioso, algo completamente extraordinario sucede, la vida empieza a responder inmediatamente a tu estado interior. Y entonces entiendes que ya no se trata de luchar, forzar, suplicar o controlar. Se trata de alinearte. Y cuando el alineamiento ocurre, aparece el flujo. Aquello que parecía distante empieza a acercarse. Aquello que parecía imposible empieza a tomar forma. Aquello que parecía bloqueado empieza a moverse. El universo no está en tu contra, solo está esperando que estés en la frecuencia correcta. Porque para recibir lo que deseas, necesitas convertirte en alguien capaz de sostener aquello que pediste. Es en este punto donde la manifestación deja de ser teoría y se convierte en revelación. Te das cuenta de que nunca estuviste solo. Nunca fue coincidencia. Nunca fue suerte. Siempre fuiste tú aprendiendo a decodificar señales, energías, patrones e invitaciones que la vida te enviaba, pero que todavía no sabías interpretar. Ahora sí. Ahora lo sientes. Ahora lo entiendes. Y es justo aquí, en este exacto momento, cuando la verdadera manifestación comienza. No en el deseo. No en la visualización. Sino en la transformación interna que abre las puertas para todo lo que siempre fue tuyo, y que solo esperaba que te volvieras lo suficientemente grande para recibirlo. Hay una etapa en el camino de la manifestación en la que algo extraordinario sucede, pero casi nadie se da cuenta cuando llega. Es el momento en el que dejas de buscar señales y pasas a convertirte en la propia señal. Ya no se trata de pedir confirmación al universo, sino de sentir dentro de ti una certeza tan silenciosa y tan firme que nada afuera puede contradecirla. Ese es el verdadero punto de giro, el lugar donde finalmente abandonas la dependencia de lo externo y empiezas a operar desde tu poder interno. Y es justo aquí donde muchos sienten miedo. Miedo de lo nuevo, miedo del vacío, miedo del cambio, miedo de la expansión. No porque lo nuevo sea aterrador, sino porque lo viejo era demasiado conocido para ser abandonado sin resistencia. Pero la vida tiene una manera curiosa de probar quién está listo para avanzar, te coloca exactamente entre lo que deseas y lo que temes. Y ese es el punto en el que la mayoría retrocede. No por incapacidad, sino por hábito. La mente intenta tirarte de vuelta a patrones familiares, porque lo conocido, incluso cuando duele, parece más seguro que lo desconocido que libera. Pero hay un detalle que nadie te cuenta, todo lo que quieres está exactamente después del punto donde casi te rindes. Y por eso, antes del salto, casi siempre la vida parece presionarte. No es el universo castigándote. Es el universo preparándote. Es el universo preguntando, ¿de verdad quieres esto? ¿Lo quieres lo suficiente como para dejar atrás quién eras? Y cuando respondes sí con el corazón y con la energía, no solo con palabras, algo cambia inmediatamente.
La realidad empieza a mostrar pequeñas grietas por donde la luz entra. Situaciones improbables empiezan a alinearse. Personas que nunca imaginaste encontrar se cruzan en tu camino. Oportunidades que parecían cerradas empiezan a moverse. No es coincidencia. Es coherencia vibracional. La vida no entrega sin antes probar. Y no prueba para derribarte, prueba para expandir tu capacidad de recibir. Porque toda bendición exige una estructura interna capaz de sostenerla. La abundancia exige responsabilidad. El amor exige madurez. La libertad exige conciencia. La manifestación exige presencia. Y es justamente esa presencia la que se vuelve la clave del proceso. No presencia como estar quieto, sino presencia como estar despierto. Es percibir tus disparadores emocionales antes de que te controlen. Es observar pensamientos antes de que se conviertan en sabotajes. Es sentir tu energía antes de que caiga a frecuencias antiguas. No es luchar contra lo viejo, es dejar de identificarte con ello. Lo que antes te dominaba empieza a perder fuerza cuando aprendes a observar. Y, en ese espacio de observación, te vuelves más grande que cualquier patrón que un día te aprisionó. La manifestación real no sucede cuando visualizas algo, sino cuando te conviertes en el tipo de persona que naturalmente atrae aquello que visualizó. No se trata de correr detrás. Se trata de dejar venir. Pero para dejar venir, necesitas abandonar lo que empuja lejos. Y lo que empuja lejos no son fuerzas externas, son estados internos. Miedo, duda, ansiedad, prisa, comparación, culpa. Estas emociones distorsionan la vibración y crean ruido en la comunicación energética. Y cuando hay ruido, el universo no puede entregarte nada. No porque no quiera, sino porque no estás en la sintonía. Es como intentar escuchar una música hermosa en una frecuencia equivocada. No importa cuánto quieras oírla, no va a sonar limpia hasta que ajustes el dial interno. Y cuando ese ajuste finalmente sucede, todo cambia. No de forma ruidosa, sino de forma precisa. La paz que sentías solo por instantes empieza a durar más. La claridad que parecía difícil empieza a surgir naturalmente. La intuición se vuelve más nítida. Las decisiones se vuelven más ligeras. El cuerpo se relaja. La mente desacelera. Y percibes algo que siempre fue verdad, pero que solo ahora puedes experimentar. No necesitas controlar nada para que todo se alinee. Solo necesitas estar en la vibración correcta. Y es aquí donde la manifestación se vuelve inevitable. Porque una vez que aprendes a sostener esa frecuencia, tu realidad no tiene otra opción más que reorganizarse de acuerdo con ella. No es magia, es mecánica energética. No es coincidencia, es resonancia. Y cuando llegas a este punto, te das cuenta de que todo lo que viviste hasta aquí fue preparación. Cada dolor, cada caída, cada silencio, cada espera, cada retraso, cada puerta cerrada. Nada fue por casualidad. Nada se perdió. Nada se desperdició. Todo te estaba puliendo para que pudieras, por fin, convertirte en el recipiente perfecto para aquello que siempre fue tuyo por derecho vibracional. Este es el momento en que la vida cambia. No cuando la bendición llega, sino cuando te das cuenta de que tú ya eres la propia bendición. Hay un momento en el proceso de manifestación en el que percibes que ya no necesitas probar nada a nadie. Es como si una cortina cayera silenciosamente, revelando que la única aprobación que siempre buscaste era la tuya. Y cuando eso sucede, algo gigantesco se mueve dentro de ti. El peso desaparece. La presión desaparece. La ansiedad desaparece. La urgencia se va. Ya no sientes que necesitas correr, explicarte, justificarte o convencer al mundo de que mereces lo que deseas. Porque, por primera vez, realmente lo sabes. Lo sabes profundamente. Lo sabes de un modo que no puede ser quitado, ni cuestionado, ni sacudido. La manifestación se vuelve natural porque tu identidad finalmente se alinea con tu propósito. Y es justamente en ese punto que la vida empieza a mostrarte algo que, hasta entonces, ignorabas. Todo lo que perseguías ya te estaba persiguiendo a ti. Solo estaba esperando que dejaras de minimizarte. Esperando que dejaras de dudar. Esperando que dejaras de sabotearte.
esperando que asumieras la versión de ti que nació para existir. El universo nunca te negó nada. Tú eras quien, durante años, no conseguía sostener la energía de lo que pedías. Y ahora, en este momento de claridad profunda, lo entiendes. No fue retraso. Fue entrenamiento vibracional. Ese entrenamiento aparece de muchas formas. A veces, en forma de una larga espera. Otras veces, en el silencio que duele. A veces, en la ausencia de respuestas. A veces, en puertas cerradas. A veces, en la sensación de que todo está detenido. Pero nada de eso era ausencia de caminos, era construcción de estructura interna. No estabas listo antes. No porque te faltara capacidad, sino porque te faltaba estabilidad vibracional. No conseguías sostener la energía de lo que querías recibir. Ahora sí. Y cuando esa estabilidad llega, el mundo entero cambia a tu alrededor. No porque la realidad haya cambiado, sino porque tú finalmente cambiaste. La vida deja de ser reactiva y pasa a ser responsiva. Ya no reaccionas a las circunstancias, ellas responden a ti. Es el momento en que pequeños milagros diarios empiezan a suceder sin esfuerzo. La intuición señala y tú sigues sin miedo. Surgen oportunidades y reconoces que no son coincidencias. Aparecen señales y sabes que no es tu imaginación. La vida se convierte en un diálogo, no en una batalla. En un flujo, no en un intento. En una danza, no en un peso. Y aquí está el punto que diferencia a quien manifiesta de quien solo desea. Quienes realmente manifiestan entienden que la vibración viene antes de todo. No esperas a que el cambio llegue para cambiar. Cambias para que el cambio llegue. El mundo material es solo un eco tardío del mundo interno. Todo lo que sucede afuera es una respuesta a algo que sucedió dentro mucho antes. Por eso, cuando alteras lo que sientes, piensas, crees y afirmas sobre ti mismo, la realidad no tiene opción, tiene que ajustarse. Y, por primera vez en tu vida, percibes que la abundancia no se trata de conquistar. Se trata de permitir. El amor no es buscar. Es reconocer. La oportunidad no es correr detrás. Es ver cuando llega. La manifestación no es forzar. Es aceptar quién eres cuando estás alineado con tu frecuencia más alta. Nada de lo que es tuyo necesita ser arrancado, disputado, implorado o perseguido. Todo lo que es tuyo llega naturalmente, porque vibra en la misma sintonía que vibras ahora. Este es el punto del camino en que dejas de ser alguien que quiere manifestar y te conviertes en alguien que entiende cómo la manifestación opera dentro del tejido invisible de la vida. Percibes que ya no estás intentando convencer al universo, solo estás recibiendo lo que ya existe en el campo de las posibilidades. Y cuando ese entendimiento florece dentro de ti, la sensación es indescriptible, una mezcla de paz profunda con una fuerza inquebrantable. Una certeza silenciosa de que todo está alineado, todo está fluyendo y todo está en camino. Y es aquí, exactamente aquí, donde nace tu nuevo destino. No en el momento en que recibes lo que pediste, sino en el instante en que te conviertes en la persona que ya vive lo que está llegando. Ese es el verdadero punto final de tu antigua versión y el punto de partida de tu versión más elevada. Tal vez estés sintiendo algo que no sabes explicar. No es euforia, no es ansiedad, no es expectativa. Es algo más profundo. Es como si una parte silenciosa y antigua de tu alma estuviera despertando de un sueño muy largo. Como si, por primera vez en mucho tiempo, estuvieras respirando con la conciencia de que existe algo mayor guiando todo. No afuera. Aquí dentro. Y es en ese espacio sagrado donde la verdadera manifestación comienza, no como un pedido al universo, sino como un reconocimiento de tu propia naturaleza creadora. A partir de ahora, ya no miras la vida como alguien que espera aprobación, señales o permiso. Miras como alguien que finalmente entendió que el universo siempre respondió a tu vibración, y que ese poder siempre estuvo en ti, incluso cuando no creías. Tal vez pasaste años sintiéndote demasiado pequeño, insuficiente, tardío, atrasado. Pero no existe atraso cuando el alma despierta en el tiempo perfecto. No existe pérdida cuando lo que es tuyo vibra en ti. No existe fracaso cuando todo el proceso era solo preparación. Y, en el fondo,
Lo sabes. Lo sabes porque lo sientes. Lo sabes porque algo dentro de ti se realinea cuando escuchas verdades que hablan directamente con tu espíritu. Lo sabes porque, en el silencio de tu corazón, reconoces que todo lo que viviste hasta aquí fue el camino exacto para llegar a este momento. Cada dolor te fortaleció. Cada caída te estructuró. Cada silencio te enseñó. Cada dificultad te pulió. Nada fue desperdiciado. Nada fue en vano. Todo fue construcción vibracional para que pudieras sostener lo que está a punto de llegar. Sí, algo está llegando. Pero no desde afuera, desde dentro. El cambio no comienza cuando la realidad se transforma, comienza cuando tú te transformas. Y tú ya empezaste. Ahora entiendes que no necesitas correr detrás del futuro. Lo atraes. Lo moldeas. Lo creas. La vida no está en tu contra, está esperando tu permiso para fluir. Y ese permiso se manifiesta cuando decides que ya eres digno, ya eres suficiente, ya eres capaz, ya eres merecedor. Cuando dejas de encogerte. Cuando dejas de sabotearte. Cuando dejas de creer en historias antiguas que ya no pertenecen a tu energía. Tu nueva vida no está allá adelante. Está aquí. Empieza exactamente ahora, en el momento en que eliges ser la versión de ti que vibra en la frecuencia de aquello que deseas vivir. Porque cuando te conviertes en esa versión, nada puede impedir lo que es tuyo. La realidad tiene que alinearse. Las puertas tienen que abrirse. Lo invisible tiene que revelarse. La manifestación no es un milagro que sucede afuera, es una transformación que sucede dentro hasta que el mundo ya no puede resistir. Y cuando esa transformación se completa, toda la vida cambia como consecuencia. El flujo aparece. Las oportunidades surgen. Los caminos se dibujan. Los encuentros suceden. Las bendiciones llegan. No por casualidad, sino por coherencia vibracional. Así que guarda esto. Ya no estás en el camino de intentar. Estás en el camino de manifestar. La jornada antigua terminó hoy. Porque hoy, aquí, ahora, despertaste para tu poder. Y una vez que la conciencia despierta, nunca vuelve al estado anterior.